Pues bueno, buenas noches chicas, buenas noches Álvaro, bienvenidas a la primera sesión de historia. Recuerden que según los horarios que les mandé, martes y miércoles vamos a estar con clases de español y los viernes historia, los sábados de 6 a 8 van a tener matemáticas. ¿Sale? Y bueno, vamos comenzando con la sesión introductoria de una materia bien bonita, especial y bueno, para la gente de área 3 y de área 4 importante por el número de reactivos que compone sus exámenes. Y no solamente eso, sino porque historia va a ser parte de la columna vertebral de licenciaturas como sociología, derecho, pedagogía, filosofía, estudios latinoamericanos, incluso psicología, vaya, la historia va a estar en todo. Entonces, una de las finalidades que tiene este curso es que dentro de su margen de acción, pues tengan conocimientos pues un poco más precisos de lo que es historia, o por lo menos ahí voy a dejar la piel. Sin embargo, sí voy a apelar a que ustedes complementen y breven de otros lados. Ya tienen por ahí el link de Drive en donde pueden consultar ese material, pueden checar las presentaciones, cada una de las cuales va a tener algunas otras sugerencias de material de estudio, ¿vale? Para que ustedes puedan tener un conocimiento sólido y bueno, la historia también sirva de pretexto para que comiencen a tener un poco más de tiempo de lectura. Yo sé que es difícil, sobre todo si están trabajando o estudiando o haciendo otra cosa, pero es importante que sean lectores constantes, sobre todo porque eso va a ser una faceta de su proceso de formación como estudiantes de sistema abierto o a distancia. ¿Sale? Entonces, bueno, la clase de hoy va a versar en torno a lo que es la historia. Vamos a ver una serie de temas pues muy atractivos que van a ayudar a ampliar un poco más el panorama de esta materia. Vamos a romper con algunos mitos que nos llegaron a enseñar acerca de esta asignatura. Y bueno, vamos a pasarla bien porque hasta tengo planeado ahí hacer una serie de actividades con música. Bueno, cuéntenme, mi queridísimo público conocedor, ¿cómo les ha ido con esta materia? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Platíquenme sus experiencias. Sí, profe, sí me gusta. ¿Te gusta? Muy bien. ¿Cuándo fue tu último curso de historia, Dana? Fíjese que para el examen, ve que le comenté la situación de cómo me prepararon la vez pasada Ujú. y no me enseñaron nada de historia, o sea, así nada, nada, nada. Y la verdad es que con lo que yo aprendí, bueno, porque mi maestro me hacía exámenes orales en la prepa, entonces eso me ayudaba mucho y pues me aprendí varios temas. Entonces la gran mayoría venían, o como ya había leído algunos temas sobre eso, Ujú. pues sí la libré, la verdad. Ok. Bien, muy bien, muy bien. Gracias. Entonces puede decir que más o menos sí tienes el conocimiento de algunos temas de la materia. Sí, se puede decir que sí de algunos. Obviamente no soy muy, buena, pero sí algunas cosas sí conozco. Perfecto. Suena muy interesante. Muy bien. Las demás, ¿cómo les fue? ¿Tienen siglos de no ver esta asignatura? Platíquenme. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues a mí sí me gusta un poco la historia. No, de hecho sí me gusta. Y la verdad yo no tuve como que un curso, me preparé, fue ahora sí que autónomo. Yo tengo mucho la manía de ver, digamos, videos, tutoriales. Ok. Entonces, a mí me sirvió mucho eso, ver videos. Y la verdad sí, ahora que presenté el examen, yo creo que fue de las que más o menos me ayudaron con, no sé, con otras materias, biología, pero igual, estoy igual que mi compañera Dana, hay algunos temas que pues obviamente no abarco al 100 pero sí sé poco.
de lo poco que yo estudié, porque igual no tuve como un curso. Yo solita intenté estudiar. Ok, ok, muy bien, suena interesante. Entonces, bueno, si tuviste la opción de estudiar por tu cuenta, van a haber cosas que se te van a facilitar y a diferencia de lo que viviste antes, pues bueno, me tienes a mí para que te pueda orientar, ¿vale, Jen? Sí, muchas gracias. Nada, ¿alguien más que me quiera contar cómo le fue? Si le gusta o no le gusta. Buenas noches. Buenas noches, Alma, ¿qué tal? Pues bueno, yo bueno, hice el examen de plano, yo dije que pues no, a mí sí me cuesta lo que es la historia, pero Ujú, sí hace uno que otro tema, pero hay temas que sí me cuesta entenderlos. Pero cuando vi, o sea, el examen fue ujú. donde saqué más aciertos. De hecho, Historia de México me faltaron dos aciertos. Y en Historia Universal, ahí sí saqué la mitad. Pero, o sea, para mí yo la verdad me hace falta mucho todavía comprender ese tipo de temas. Ok, ok. Bueno, que aquí hay un par de cosas que deben de saber antes de empezar propiamente con la asignatura. Y la primera, bueno, no menos, como tres. La primera de ellas, como se habrán dado cuenta quienes ya hicieron el examen, es que el nivel de conocimientos que les piden en historia es un tanto mínimo. Es específico en tanto que les preguntan a veces de ciertas particularidades, ¿no? Digamos, datos que pesan más en la anécdota que realmente sean de interesantes o generales. Y eso evidentemente es parte de un mecanismo para utilizar el examen como un filtro, ¿no? Pero en general, ustedes con que tengan una comprensión de los temas que vienen en historia y en general con todas las materias, ya la hicieron. Otro aspecto que también es muy importante es el hecho de cómo vienen formuladas las preguntas, que pueden ser relaciones de columnas, ubicar un evento histórico, reconocer una causalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Quienes tengan la guía de UNAM del 22, ahí me parece que es información que viene en la introducción de su guía oficial, es muy importante. Y sí, viene, digamos, el dato duro, que aquí viene el tercer tip. Uno de los mayores errores que les hacen al momento de enseñarles historia para el examen es la memorización. No lo hagan, porque eso implica un sobreesfuerzo, una saturación, un conocimiento mecánico y específico que las mete y los mete en problemas cuando esos reactivos no aparecen. Y desafortunadamente ahí la Profe, línea, sí, Tana, perdón, no te que lo preocupes. interrumpa. Sí. Ahorita que dice eso, recuerdo mucho que le digo que los exámenes que hacía mi maestro de la prepa Ujú, eran orales. ujú, Entonces, él nos decía, yo les recomiendo que no se memoricen nada, porque te memorizas, no sé, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, tal y tal, o sea, ciertas palabras, y si se te olvida una palabra, ya con eso pues, se puede decir que valiste, ¿no? Nos decía, lo que yo les recomiendo es que comprendan el tema. ujú. Y yo siento que a lo mejor eso me ayudó mucho porque varias respuestas, o sea, hay dos que descartas y dices, no, estas no pueden ser, pero siempre hay dos en las que tú dices, es esta o esta, y se parecen un montón. Como juega mucho con tu mente la UNAM, por eso. Exacto, y es ahí en donde les invito a que retomen y cuando sea necesario vuelvan a ver, pues estas pláticas que di acerca de razonamiento, comprensión lectora, porque ahí entra en clave. En ocasiones no es tanto el conocimiento de la asignatura, sino de cómo se plantea la pregunta, cómo está la estructura, qué relación lógica tiene. Y ahí, si ustedes basaron su estudio en la memorización, ya fueron. Y no es extrañar que tengan esos vicios, porque esa es una de las modalidades más fáciles y tradicionales en cómo les venden lo que es esta hermosa materia. Y no es porque yo haya estudiado eso. Para quien no sepa, mi formación es de historiador y además soy pedagogo.
De hecho, la gran parte de mi formación docente y experiencia docente es justo en esta materia. Y vaya, que la historia es un conocimiento que le encontramos en muchos aspectos de nuestra cotidianidad. De ahí que si ustedes la aprenden bien, les va a abrir canales para vincularlas con otras asignaturas. Que aquí, bueno, como dicen ustedes, spoiler, algo que planea hacer en historia, porque es en donde mejor me sale, aunque también lo aplico en otras materias, es vincular los conocimientos de otras asignaturas, relacionarlos, para que de esta manera ustedes tengan un aprendizaje más integral. Y apelando a la parte lógica, pues sea más fácil resolver el examen. Así que, bueno, la historia un, es como esta suegra metiche que está en todo, sin embargo, se tiene un mal acercamiento hacia ella. Se ha banalizado, nos las han vendido como una pésima película de Hollywood, nos han dicho, apréndete la fecha, apréndete el nombre del sujeto histórico, y ya con eso la haces. Y lo que me parece más fundamental y que no se toma ni siquiera con seriedad en el tipo de cursos como este, ya no hablemos, por ejemplo, en cursos escolarizados, es que ni siquiera les dicen qué es, para qué sirve y por qué es necesario comprenderlo. Entonces, eso que lleva a que sea un conocimiento pues muy pesado y en algunos casos se desesperen, se estresen y manden esto a la goma. Y aquí se combina también con una mala situación. Si ustedes ven cómo está la estructura del examen, historia, después de español y matemáticas, independientemente del área, es la que tiene más peso. En área 1, área 2 y área 4 son 10 reactivos de historia universal y 10 reactivos de historia de México. 20 en total. Siempre. Veanlas de manera... ay, se me fue el nombre. Como una sola. Entonces, si ustedes hacen, y creo que les pasé esa tableta, si no, al ratito se las mando. Si ustedes ven cómo está estructurado el examen, es mate, es español, y después vienen las historias. Y español que combinándolo con literatura, porque también van muy de la mano. Entonces aquí nos estamos jugando un parte de la carta de presentación. Así es que si no salgo bien en historia, a no ser que haya sido extraordinaria o extraordinaria en las otras asignaturas, ya chupé faros. Entonces es importante que comencemos con el pie derecho, que primero distingamos qué es la historia, cuáles son algunos de sus conceptos fundamentales y qué utilidad tiene. Si es que esta clase está bien padre por ello, se va a prestar muy bien la discusión. Y por consiguiente, lo que me planteo en esta ocasión es que ustedes entiendan qué es la historia como disciplina, diferenciarlo un poco de lo que nos han venido contando en la escuela. Aquí me muestro como un profesor bastante ambicioso, en tanto que no nada más me conformo con enseñarles lo necesario para que la libren en el examen. No, sino que a mí me interesa resaltar la importancia de esta ciencia para comprender mejor su entorno. Vea, que le den una practicidad a esos conocimientos. Vamos a tener en ciertos espacios durante la clase de que pongan a prueba esas lecciones. Y bueno, hoy estreno una nueva modalidad de cómo doy estos temas, así es que hay un objetivo muy importante. Nos vamos a divertir. Van a ver por aquí 2 que 3 actividades lúdicas al respecto, ¿vale? ¿Hay alguna duda respecto a lo que pretendo en esta hora y media de clase, lo que vamos a lograr? No, profe, No, ninguna. prof. Perfecto, Dirigillo. Así es que, pues bueno, vamos a poner mucha atención. Les voy a pasar una canción que a mí me gusta mucho. Miren, ya desde ahorita hacemos esta práctica de análisis discursivo. ¿Han escuchado los fabulosos Cadillacs? Sí, Sí, qué ¿Sí? belleza. ¿Les gustan los fabulosos Cadillacs? sí. Sí, profe. Bueno, entonces creo que algunas y algunos de ustedes ya ubicaron qué canción voy a ocupar en estos momentos. Vamos a escuchar con mucha atención el tema de Malbicho de los fabulosos Cadillacs. La canción la voy a compartir en el grupo.
Escúchenla con mucha atención, analicen la letra, si es posible en sus dispositivos, busquen la letra para que vayan también haciendo este ejercicio de comprensión lectora e interpretación de textos. Y sobre de eso vamos a responder lo siguiente. Con la experiencia que ya tenemos y lo que aprendimos a través de la canción, o mejor dicho, lo que se nos mostró en la canción, vamos a intentar definir qué sería la historia y qué utilidad o función ha tenido. Y posteriormente ya vamos hacia algo más personal, que ustedes me den su propia definición de la historia. ¿Sale? ¿Queda claro lo que vamos a hacer ahorita, chicos? Álvaro. Todo bien, profe. Muy bien, entonces, pues bueno, vamos a darle unos 10, 15 minutos a que se saboren la canción, a que la analicen, a que vayan haciendo sus propias reflexiones. Si lo creen conveniente, hagan por ahí breves apuntes. Si no llegan a ubicar la letra, no se preocupen, den unos segundos, ahorita se las comparto por el chat. Y le entramos a la discusión, ¿sale? Déjenme les paso la letra para quien no tenga chance de escucharla y nos ponemos a platicar al respecto. Sale. 15 minutos para escucharla, analizarla, leerla y tratar de contestar estas preguntas. ¿Va que va? Corre tiempo. No, yo no escucho nada. ¿Pasa Álvaro, perdón? No, no escucho, profe, pero ahorita checo. Ah, ok, pues pínchenle ahí a la dirección del video de YouTube, ¿vale? Igual la pueden rastrear en Spotify si tienen por esa aplicación. O pónganlo en su reproductor si tienen el tema como archivo. Y pues déjense fluir por la música.
conmigo cuando estaba trabajando. ¿Cómo van, grupo? En 5 minutos. Bien, profe. Tres minutitos, chicas. Ya, prof. ¿Listos? Sí, está bien. Sí, prof. Perfecto, pues vamos con la primera. Según su experiencia personal y lo que marca la canción, ¿qué sería la historia y qué tu utilidad ha tenido? Pues bueno, yo siento que más que nada habla de los acontecimientos provocados por el hombre mismo. Y la utilidad pues es saber las consecuencias que se trae, puede ser positivas o negativas. ¿Ok? En este caso, pues en la canción pues prácticamente pues pura negatividad.
ya que pues una guerra sabemos que lo primero que se trae es pues la ambición al poder, que quieren tener el absolutismo en ese concepto. Más o menos, no justifico la violencia, pero también la historia muestra que de conflictos armados han habido avances. Exacto. Por eso le mencionaba Profe, que puede haber negatividad o algo positivo en cuanto a la historia. Sí, y ahorita vamos a ver que incluso no vamos a manejarlo de ese modo, ¿no? Se va a poner bueno el asunto. Sí, Dana. bueno, o sea, yo leyéndolo también entendí que, pues yo entendí que uno mismo también es la historia, ¿no? Porque, pues en cierta parte contribuyes a. Y bueno, respondiendo a la pregunta de qué sería la historia, pues la historia también creo que varias cosas que dice la canción tiene razón, ¿no? Porque en la historia han sido guerras, ha sido valentía, pero también han sido posturas, han sido condenas y también han sido mano dura. Y como usted decía, ¿no? Pues sí, no, no todo ha sido malo, pero creo que la historia también ha sido como su utilidad, tener paz, ¿no? Porque cuando pasó la Primera Guerra Mundial, Ujú. ¿qué fue lo que pasó? La finalidad era de que estuvieran en paz todos, pero sabían que no iba a haber una paz, ya que la adjudicaron la Primera Guerra Mundial solamente a Alemania, y obviamente Alemania quedó resentida. Entonces ahí entra lo que dice la canción, ¿no? De pues que nosotros solito lo hacemos, o sea, siempre queremos, la utilidad es la paz, pero como nosotros tenemos nuestros propios intereses, nuestras propias posturas y nuestros propios, eh, no sé, seguimientos, queremos hacer nuestra voluntad. Bueno, lo que yo entendí. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Ya comenzamos a complejizar esto. ¿Alguna participación más, chicas? Álvaro. De entrada, profe, pues la canción me pareció muy atractiva, no la conocía, pero Ujú. me gustó mucho la letra. Coincido un poquito con ambas opiniones, creo que sí es autocrítica y pues sí tiene mucho, refleja mucho el sentir de la responsabilidad de nosotros como seres humanos, pero también la escucho un poquito motivadora, ¿no? Porque independientemente de todo el desastre que maneja, eh, el autor maneja un positivismo ahí como que te da una parte de aliento, ¿no? De que se puede tener una situación o un mundo mejor. Sí, sí, sí. Cierta manera deja ese optimismo, ¿no? Muy bien, Álvaro. Perfecto. Ahora, ya con todo este bagaje, ¿quién se aventura a definirme lo que sería la historia? Se puede decir que son sucesos Ujú. o hechos que han marcado durante nuestra trayectoria, bueno, no solamente en nuestra vida, sino en la de los antepasados, que ha sido tan impactante que por eso sigue perdurando, algo así. ¿Mm? Va por ahí, aunque vamos a ver que no son propiamente los sucesos. A ver quién más se aventura. Nadie, Sandra. Podrían ser hechos que ocurrieron en el paso del tiempo, en el pasado y que tienen un impacto conforme va transcurriendo el tiempo hasta la actualidad. Puede ser, aunque más adelante Profe, nos vamos a llevar una sorpresita. Sí, Paola. entonces si dice que no son solamente como los hechos, puede ser
el producto que generaron esos hechos. Esa sería una parte, pero se están olvidando de una cuestión muy relevante que es crucial en historia y que incluso tú lo mencionaste, Dana, en tu primera participación. Ah, caray. Eh, cuando nos preguntó sobre cómo estábamos en historia, No, bueno, sería la segunda participación. sobre la actividad. Ujú. Ok. Si no, no se preocupen. Miren, particularmente esta canción me agrada mucho porque señala algo que es muy casual en historia y de alguna forma ustedes con sus participaciones lo han evidenciado, que se centra mucho en el hecho, en la narración. Ah, la independencia de México y ¡pum! Les empiezan ahí a bombardear con un montón de datos, pero no hay un porqué. No, se pierde de vista em, exactamente que la gente común, y con esto no estoy demeritando a nadie, sujetos como ustedes y como yo, fueron los verdaderos protagonistas de la historia. Ahora, si hacemos un análisis un poquito más complejo de la letra de la canción, aunque lo maneja de manera pues bastante explícita, ahí asumen que la historia se ha ocupado para legitimar órdenes que a su vez mantienen una serie de desigualdades. La historia ha servido para legitimar y justificar racismos, por ejemplo, acuérdense de los nazis. Y bueno, un montón de cosas que incluso nosotros en nuestra educación, por eso es bueno cuestionarla, hemos sido, pues no sé si llamarlo víctimas, pero sí le hemos vivido. Hagan un análisis, por ejemplo, de cómo nos han enseñado historia desde primaria y choca con la realidad. Hemos asumido que lo mejor es que si eres de tez blanca, pues bórale, a que aspires a acumular riqueza, a que seas competitivo, a que la historia, los protagonistas son estos hombres célebres que a menudo, pues a veces llegan a aparecer en los periódicos, o que ahora son influyentes gracias a las redes sociales, ¿no? Que realmente son los babosos. Eh, Se ha reducido la historia al acontecimiento. Y eso choca con lo que enfrentamos cotidianamente. Piensen, por ejemplo, cómo es México. Es más, aquí hay un bonito ejemplo, aunque muchos no pongan fotos de perfil o no los pueda ver por la cámara. Les digo, es una lástima que no me permitan conocerlos, pero si todos pusieran su cámara y nos viéramos, seríamos un vivo ejemplo de esta realidad que contrasta con lo que asumimos como normal y con lo que nos han enseñado y donde la historia juega un papel muy importante. Somos de chile, mole y pozole. Y eso es producto de una serie de procesos que han ocurrido a lo largo del tiempo. Vamos a ver más adelante que la historia va a tener muchos más alcances. Entonces, aquí solamente es una pequeña probadita de las funciones, utilidades y la importancia que tiene esta disciplina. Ahora, ya centrándonos en la definición, a mí me gusta mucho ocupar este concepto de que la historia va a definirse como la disciplina o la ciencia que estudia las sociedades, esto pónganmelo en negrita y subrayado, porque aunque un nombre de manera individual es importante, lo que realmente pesa, lo que realmente hace que un hecho suceda, es el actuar en conjunto de las colectividades. Y aquí me encanta porque rompe un mito que desafortunadamente la CEP ha sembrado mucho. La historia, no se centra en los acontecimientos o en los hechos. Imagínense, ustedes han visto a la Revolución Mexicana caminar y pasearse un perro, o a la Independencia de México, probarse un vestido,
O ver al cristianismo ahí pasearse. Ustedes han visto, ah, mira, por allá va la Revolución Francesa, se ve que viene de buen humor. ¿Han visto eso? No, no hemos visto eso. Y si alguna vez lo vieron, creo que están abusando de una serie de sustancias que no debieran introducir en su cuerpo. ¿Vale? Entonces, no, esos acontecimientos, sucesos que han estado marcando en sus anteriores participaciones son acciones. ¿Y quiénes realizan las acciones? Aquí me encanta porque puedo coquetear incluso con la filosofía. Los seres humanos. Entonces, la historia, el real sujeto de estudio de esta disciplina son los seres humanos. Los historiadores somos chismosos profesionales. Nos encanta preguntar, güey, ¿por qué pasó? ¿De dónde? Como cuando andan en la peda o en la fiesta conociendo a alguien. ¿Sale? Ahora, como sucede con ese ejemplo tan cotidiano, lo que estudia la historia, es decir, estas sociedades que tienen este proceso, va a darse en dos coordenadas muy específicas. Un tiempo y un espacio. De hecho, este triangulito simboliza bastante bien los componentes de lo que es un hecho histórico. El sujeto, que aunque es un ser humano, por el hecho de vivir en un tiempo y un espacio distinto a mí, va a haber una variación. Pero ¿qué creen? También vamos a tener ciertas continuidades. Por ahí una profesora decía muy poéticamente que la historia no es más que la disciplina que se encarga de analizar los cambios y continuidades que ha tenido en la sociedad. Y eso es cierto. Aunque estemos hablando, por ejemplo, de sociedades como la Europa medieval o las sociedades prehispánicas, hay elementos o cualidades que comparten con nosotros. Por ejemplo, el experimentar la sexualidad, lo que es el amor, el miedo, las enfermedades. Eso es algo que era importante en el siglo XV, por ejemplo, y al finalizar la Edad Media, que fue importante en la parte de Mesoamérica y que para nosotros es importante. Por lo menos para mí la sexualidad es importante porque es parte de mi naturaleza. Entonces estoy interesado en vivirla de la manera más placentera y sana posible. Y ahí influyen cuestiones culturales, cuestiones sociales, cuestiones políticas, cuestiones ideológicas, cuestiones económicas e incluso también cuestiones sentimentales. Pensemos, por ejemplo, en esa misma circunstancia en un sujeto que vive al final de la Edad Media. ¿Cómo vamos a ir sabiendo qué onda? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante a través de las referencias, estos depósitos de información. Por ejemplo, algo que nos puede arrojar de cómo la gente vivía la sexualidad, su sexualidad al final de la Edad Media, es en documentos, es en la poesía, es en la literatura. Un buen depósito de esa información sería el de Cameron, de Boccaccio. Por ahí también les podría citar a Leonor de Aquitania, una reina que rompió el modelo durante la Edad Media. Los poemas eróticos que se escribieron ahí, si ustedes por ahí hurgan en otros documentos o incluso en el arte, hay una concepción muy clara de cómo esa gente vivía la sexualidad. Hay proyecciones. Y van a darse cuenta que esos hombres y mujeres no son muy diferentes a nosotros. Sin embargo, hay elementos que sí chocan y rompen bastante. Pensemos, por ejemplo, en la cuestión de la iniciación sexual, que en la actualidad es muy distinto, a pesar de que se comparten ciertos valores similares, en tanto que brevamos una cultura judeocristiana con la Europa medieval. Y eso va a ser muy distinto con lo que pensaban los mesoamericanos. Y otra vez el arte, la religión nos pueden dar una buena referencia. Entonces vemos aquí que el tiempo y el espacio es muy diferente. Es más, no me voy a ir tan lejos. Si tienen ese nivel de confianza y comunicación, indaguen cómo sus mayores
padres y abuelos vivían tanto lo plano sentimental como incluso lo sexual, si llegan a tener esa posibilidad de apertura y confianza, que no siempre se da. Y es más, incluso el que ese tema esté vetado, ya les está hablando de que el cómo ese tema se está viviendo de una manera distinta a lo que en lo que ahora lo están viviendo. Y es más, incluso en la actualidad hay variaciones. No es lo mismo, por ejemplo, cómo se vive ese ámbito Ciudad de México, siglo XXI, y aquí hay que considerar otras variables, ¿no? Una persona de clase media que más o menos se crió en un hogar abierto, que puede tratar esos temas y que de alguna manera ha ido haciéndose a un lado o aprendiendo de ciertos vicios que tenemos, a alguien que, por ejemplo, sigue asumiendo que el amor es como una relación de poder, o es el no compromiso. Entonces ahí, pum, se abren un montón de directrices. Y notamos que el tiempo y el espacio son importantes. ¿Sale? Entonces aquí vemos por esas particularidades. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Así que bueno, para ir matizando las cosas, notamos que la historia, la ciencia que estudia a los hombres a través de un espacio y tiempo determinado, no son los acontecimientos. Gracias, Lucila. Y que aquí la idea de espacio y tiempo va a tener una concepción diferente también a la que tradicionalmente hemos aprendido. Usualmente pensamos que tanto las sociedades como los seres humanos están en un mismo curso de temporalidad, que tienen una misma regla de desarrollos, que tenemos que estar hasta con parámetros, ¿no? Muy estandarizados. A los 15 años entrar a la preparatoria, 16, 18, 19 a la universidad. Y a los 22, 23 ya estar trabajando de tu carrera, ¿no? Y si no cumples con esos ritmos, bye. Y no es así. Ahí se niega a lo que nosotros tenemos, para bien o para mal, chance de hacer, que son las decisiones. Los contextos, que va a ser una palabra muy constante que aquí vamos a ocupar, pues va a ser muy diferente. Insisto, no es lo mismo vivir en el valle, en la montaña, en el desierto, en la selva, en la costa, que en la ciudad. No es lo mismo vivir en la década de los 50, 60, 70, o bueno, del siglo XIX, que en la actualidad. Y aquí podemos incorporar otras variantes. No es lo mismo ser hombre y mujer, mestizo, hijo de europeos o incluso afrodescendientes, que en la actualidad. Los niveles de desigualdad van a ir variando, las oportunidades de desarrollo también. Así es que si por aquí alguien ya comienza a sentirse mal porque a determinada edad está esperando entrar a la universidad, no. La historia indica que, bueno, tuviste un ritmo específico y es ahorita lo que te está tocando. Antes viviste otras cosas, tuviste otros intereses. Y lo mismo pasa con las sociedades. Por eso, un buen profesor de historia les dice de buenas a primeras que no hay civilizaciones adelantadas o atrasadas. Y si se ha vendido de ese modo, es porque ahí implícitamente hay un ejercicio de dominación, de sometimiento. Y ahí encontramos otro rollo de la historia. ¿No? Entonces, implica aquí que los tiempos son diferentes. El tiempo histórico va a ir en relación y va a tener un sentido a partir de la acción que está sucediendo en ese momento. Por eso tenemos diferentes periodizaciones, porque cada sociedad está teniendo un ritmo distinto, están ocurriendo situaciones diferentes a pesar de que cronológicamente estén en ese mismo momento. Y eso no implica que hay alguien atrasado o adelantado, simplemente están teniendo desarrollos diferentes. Otro tanto sucede con el espacio, así como el espacio geográfico va a influir notablemente en el desarrollo de las sociedades, así las transformaciones que el hombre realiza en su medio van a ir cambiándolo.
Piensen en su lugar de origen. Um, y entonces el espacio histórico va a tener diferentes tipos de sentidos e importancias. Les voy a poner un ejemplo. Pensemos en monumento a Benito Juárez, para quienes viven en la Ciudad de México. Perdonen si aquí peco de geocentrista. Pero, por ejemplo, ese monumento que está sobre una de las avenidas más importantes de la ciudad, y bueno, no solo la ciudad, sino también del país, sería el entronque de Avenida Reforma con lo que ya sería Madero, que te conduce al centro histórico. Bueno, ese monumento representa una serie de principios y valores que avalan el Estado moderno mexicano. Beni representa igualdad, representa un Estado de derecho, representa honestidad, representa amor a la patria, entre otras cosas. Por eso tiene ese monumento el Beni. Pero, por ejemplo, para otro grupo social, ese mismo punto tiene otra connotación. Pensamos, por ejemplo, en las feministas. Ese monumento representa una promesa que no está cumplida, que es la de justicia. Por consiguiente, ese espacio se transforma, no de a gratis, ámbitos como el que les acabo de mencionar en las manifestaciones van a ser apropiados. Ahí hay discursos que chocan, no es lo mismo, por ejemplo, Avenida Reforma, que tiene una importancia política, económica, social y hasta cultural enorme, a Calzada de Tlalpan, en donde está sembradísimo de hoteles de paso, y bueno, ya se imaginarán por qué es popular. O la central de abastos, ¿no? Entonces ahí estaría interesante que en sus lugares de origen vayan detectando cómo esos espacios van cambiando de sentido dependiendo de la colectividad. Y a eso es lo que le llamamos espacio histórico. Y un elemento muy, muy claro que se nota es justo en las plazas centrales, donde además en los edificios conviven diferentes temporalidades históricas. Nótese, por ejemplo, que es casual que en la plaza del centro de una ciudad o de un pueblo está la iglesia, que siempre es viejita, el palacio de gobierno, que a veces también es viejito, y alrededor de él, edificios un poco más modernos. Y ahí está el eco de la historia, y es en donde se conjuntan el espacio y el tiempo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Sí, claro, profe. Ninguna. Vale, gracias. Los demás. Gracias. Pueden preguntar con total confianza, ¿vale? Y bueno, las felicito. Usualmente estos conceptos no son sencillos de entender a la primera. Su servidor, pues sí, tardó algún tiempo en entender estas categorías. Pues es que tenemos que procesarlas todavía mucho. Ujú. No se crean, esto rompe con el concepto plano que tenemos de esta materia. Ahora, ¿qué? Sí, sí, Dana. Yo pensé que el contexto y el espacio solamente lo iba a ver en sociología, no en historia. Pues ¿de dónde crees que la sociología agarra eso? Ay, mire, chin. Y no es lo único. En todas las ciencias sociales y humanidades te lo vas a topar. Es más, hasta en disciplinas como la biología. Contexto y espacio. Ok. No hay básicamente, no, contexto y tiempo. Ujú. Ahora, ¿y todo este meollo para qué? ¿Y todo para qué, como dirían los de Intocable? Bueno, hay algunos beneficios que espero que se les quede a partir de pensar históricamente. El primero de ellos es comprender la estructura, es decir, cómo está organizado este cotorreo y la regularidad de los cambios de las sociedades humanas en el tiempo. Esto es muy importante
porque nos salva de la idea de que todos van por el mismo camino. Y eso incluso insisto, se llega a aplicar hasta en cuestiones más individuales, más personales. No sé si les ha llegado a tocar. En mi caso sí, yo entré un poquito tarde también a la carrera, a los 20 años, y también me quedé con un año sin estudiar, y recuerdo bastante bien que en las reuniones familiares no faltaba el tío o el primo que me decía, ay, pero si te eras muy buena en la escuela, ¿por qué te atrasaste un año? ¿Por qué no entraste? Mira que tu primo Sutanito ya está en el segundo semestre. Y bueno, uno en ese momento no le entiende, pero ya cuando le entra más al rollo de la historia, pues se da cuenta de que son diferentes ritmos, diferentes cambios. Su caso no es el mío. Podemos tener aspectos en comunes, pero cada quien tiene una vereda muy particular que recorrer. Y aquí viene algo también muy importante, situar esos sucesos en relación con el tiempo en el que se están desarrollando y con el nexo que tienen con el pasado, con el presente y con el futuro. Y eso también es bien importante porque nos salva de hacer juicios que no corresponden, de juzgar con los ojos del presente lo que sucedió antes. Que ojo, no es lo mismo que justificar lo que se hizo, ¿vale? A ese error se le conoce como anacronía, es juzgar con el presente, con mi mirada, lo que se hizo antes. Pongamos un caso más banal, o sea, yo a los 18, 19 años cometí pues varias tonterías, típico de un adolescente en formación, que si no los juzgara en relación al contexto en el que vivía, diría, ay, pinche Fabián, eres bien pendejo a tus 18. Pues espérame, o sea, no tenía los saberes, no tenía la experiencia, no tenía la orientación que posteriormente lo tuve. Estaba aprendiendo cómo está el juego. Así es que sí, a lo mejor fueron errores, a lo mejor fueron malas decisiones, pero no estaba pendejo, ¿no? Entonces, pensar históricamente, situar la situación en la que ustedes están. Si por ahí pasaron por ejemplo, una situación amorosa muy fea hace algún tiempo, pues bueno, era lo que en ese momento ustedes tenían a la mano para aprender y enfrentar ese suceso. Interesante, y pensarlo históricamente, sería evaluarlo en función a lo que ahora ya saben y qué tanto están dispuestas a no enfrentar lo mismo. Si lo enfrentan, ¿de qué manera lo van a hacer? Ahí ya se cambió el chip, y eso es pensar históricamente. Ahora eso, transporten a los procesos sociales. No puedo juzgar la Santa Inquisición y decir, ay, es muy mala, con los ojos y los criterios de ahora. Tengo que entender cómo estaba la sociedad en esa época, qué es lo que se pretendía, y bueno, eso me sirve de salvarme de ciertos prejuicios, de entender que no es lo mismo que justificar. Ojo, es muy diferente. Lo mismo lo pueden aplicar con el genocidio nazi, por ejemplo, hay un error muy chistoso que hacen las feministas, en la que dicen que personajes célebres como, voy a citar un nombre, Pedro Infante, Jorge Negrete, unos hijos de la chingada, o incluso hasta se van rollos más Gabriel García canijos. Márquez. Ándale ese, o incluso hasta los abuelitos, ¿no? Ay, es que eran los hijos de la fregada, ¿cómo es posible que se casaron con chamacas de 13, 14 años y bla? Hay un montón de cosas que ahorita están muy de boga. Ojo, no estoy justificando, no estoy diciendo que sea buena esa conducta. Sin embargo, están perdiendo de vista que la sociedad en ese momento se estaba manejando bajo otros criterios y que era válido. Y que incluso era una forma, eso sí, muy nociva, de reafirmar una masculinidad que era socialmente aceptada. Profe, Ujú. eso también entra en psicología, ¿no? Porque en una ocasión estábamos, ay, perdón, es que en el dentista me hicieron algo y hablo bien raro. Ay, no te preocupes, no te Eh, preocupes. me comentaba en psicología en una ocasión que nosotros no podíamos juzgar las acciones de otra persona porque nosotros no sabíamos cuál era el contexto de esta persona, ¿no? Por ejemplo, nos puso un ejemplo que decía, un
cuando te levantas, terminas de comer, una persona lleva su plato al fregadero y otra persona no lo hace. Entonces, pero vienen de familias distintas y vienen de entornos diferentes. Entonces, en tu entorno te enseñaron que tienes que llevar el plato al fregadero, pero en su entorno de él no le enseñaron eso. Entonces, no puedes mirar mal un contexto o un entorno del que tú no sabes, porque cada quien Exactamente. actúa a como estaba su entorno. Exactamente, y ahí estamos dándonos cuenta de algo pues muy importante, reconocer una pluralidad de perspectivas de cómo entendemos, asumimos y actuamos nuestra realidad. Nos salgamos de esta visión homogenizadora que está muy en boga, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que se justifique o se valide. Les digo, ahí hay que tener cuidado, pero la historia nos enseña eso, ¿sale? Y bueno, al final de cuentas aquí hay algo muy importante que ojalá también se lo lleven, y es el hecho de que la realidad social no es estática. Vámonos a una cuestión más familiar que espero no herir susceptibilidades en algunos casos de ustedes. Pensemos en el hecho de que algunas o algunos no tuvieron éxito en el anterior proceso de selección, que sí se siente de cara. A mí también me ha batado, no en ese proceso, pero sí en otros lugares peores. Uno se siente mal. No pensar históricamente es asumir que esto es cíclico, que va a volver a pasar, ¿no? Como este meme del viejito, va a volver a suceder. Y no es así. Pensar históricamente es decir, bueno, ok, eso ocurrió por una serie de condicionantes. Y ahí están aplicando su conocimiento de historia. No utilicé bien los materiales de estudio, estaba comprometida en mil y un cosas en mi agenda, estaba dubitativa de la carrera, no me alcanzaba el dinero, no tenía el internet, no tenía el tiempo, de plano no quería y lo hice a huevo, en fin, un montón de cosas que llevaron a que eso ocurrió. Pero ahorita, aunque aparentemente se están enfrentando a lo mismo, en realidad las cosas aparentemente también cambiaron. Tal vez están llegando más maduras, están tomando en serio esto, vienen con más expectativas. O sea, y ahí estamos viendo que esta realidad social no es estática, están consiguiendo otros apoyos, qué sé yo. No siempre estás en el mismo sitio. ¿Sale? Y eso es algo valioso que nos deja el pensar históricamente. Y es aplicable para cualquier cosa. Lo mismo sucede con las sociedades. Si ahorita estamos de la fregada, es producto de una serie de razones que tienen un impacto en nuestro devenir. Pero eso no quiere decir que siempre estemos en el hoyo. Esa es una mala enseñanza de la historia, que por cierto es bastante fatalista y muy mediocre. ¿Vale? Es todo un show. Aquí ya hicimos un bonito cóctel de historia con otras disciplinas. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, ¿No? Lo que estaba explicando es sobre la importancia, ¿no? Del tiempo Del histórico. tiempo y del espacio que nos lleva a esta conciencia histórica. Hablar de conciencia histórica es asumir todos estos elementos, Daniela. Y eso está bien chévere. Y si repetimos patrones, ahí habría que ver por qué está pasando esto, ¿no? Pero de alguna forma todos también llegamos a enfrentar eso. Ahora, como buena disciplina, pues, la historia no nada más son enchiladas y decir, ah, sí, sí, los aliens hicieron las pirámides de Egipto, ¿no? O, ah, malditos aztecas, sacrificaban 80,000 personas diarias. Solo imagínense. No. Un buen ejercicio histórico implica que esas explicaciones o comprensiones de lo que ha ocurrido se tiene que sustentar en algo. Y aquí les voy a presentar la materia prima del historiador, las fuentes históricas. Cuando hablamos de fuentes históricas, estamos haciendo referencia a todos los documentos, testimonios, objetos que transmiten una información significativa
referente a los acontecimientos que han tenido lugar, especialmente en el pasado, aunque ya les comentaba que hay una relación muy fuerte entre pasado, presente y porvenir. El historiador no es un anticuario que entre más viejo huele el asunto, mejor. No, eso es un mito. Todo lo que ahorita está es producto de lo que ha ocurrido antes. Y si yo me hago una pregunta que me haga recorrer un poco el tiempo, es en función a lo que está sucediendo actualmente. ¿Sale? Y para llegar a buen puerto, pues ocupamos esta materia prima. Así es que aquí los historiadores, además de chismosos, somos pepenadores profesionales y nos parecemos un poco a los criminólogos porque usualmente llegamos después de que acabó el desmadre. Llegamos a reconstruir la escena del crimen. Es un poco común que estemos haciendo historia de lo que esté ocurriendo, que sí se puede y se vale y es algo tremendo, pero no es algo muy común. Usualmente llegamos cuando la cuestión ya termina. Así que bueno, por su tiempo, las fuentes históricas las podemos dividir en fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellos vestigios que están consignados en su propio tiempo, es decir, que se realizaron en el momento que a mí me está interesando estudiar. Y engloban un montón de cosas, documentos públicos, privados, música, arte, etcétera, 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 etcétera. Y aquí tengan cuidado porque los de la UNAM no se han actualizado y piensan que en las fuentes directas o primarias son los documentos. Eso está mal. Sin embargo, se les llegan a poner como correctas. Y desafortunadamente es un error que se repite en guías de estudio, en videos explicativos y demás. Por eso tengan cuidado con eso. No hay una revisión ni una actualización. Y bueno, ahí también se van dando cuenta que no son profesionales los que están haciendo esto. Son pues, gente que medio sabe y ya. Y quien enseña historia por encimita no se mete a esas discusiones. Termina repitiendo lo que dice el material de estudio. Acá con su servidor no. ¿Vale? Entonces, para ir ejemplificando lo que es una fuente directa, pues pongamos que estamos, ¿qué tema les gusta? A ver, déjenme conocerlas y conocerles. ¿Qué tema les llama la atención? Los campos nazis. Órale. Igual lo de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que tenga que ver con la Primera y la Segunda Guerra. A mí, es que, Va. a mí más que nada la segunda, pero sí te entiendo, a mí también. Bueno, pues cuando lleguemos a ese tema les voy a pasar un material de primera. Bueno, supongamos que yo quiero investigar, pues, cómo era la vida cotidiana en las trincheras en la Primera Guerra Mundial. Y me agarro de ese tema porque es un documento, bueno, es un momento en el que hay muchas referencias y hay muchos elementos que me permiten reconstruir qué ocurrió. No solamente las cartas de los soldados, los informes del ejército, sino también, por ejemplo, el vestigio de las armas, incluso el mismo espacio, el hecho de que modifiquen kilómetros y kilómetros de terrenos para hacer trincheras, ya te está hablando de algo. La música, por ejemplo, la temática que venían en esas cartas, el arte. Por ahí leí un artículo sobre música clásica que no sé si es Strauss o un compositor que se apellida Manfred, que por cierto fue soldado, según recuerdo. Por su experiencia como combatiente, compuso la canción que es considerada como la más triste del mundo. Es una sonata en no sé qué, como ya música clásica. Entonces la misma música nos llega a transmitir esa esencia del momento, nos transporta. En contraste, las fuentes secundarias son aquellos materiales o textos que hablan o interpretan las fuentes primarias. Por ejemplo, pueden ser libros, vistas, artículos. Supongamos, voy a seguir con el tema de la Primera Guerra Mundial, que es un temazo.
Una fuente secundaria, es decir, una interpretación del evento que ocurrió, sería una canción sobre esto, que se haya compuesto en la actualidad. ¿Sí, Daniela? No, pero creo que para mencionar que igual como una fuente gráfica podría ser el cine. No me acuerdo exactamente qué película es, pero donde participa este personaje que se llama Charles Chaplin, Ujú. aparece mucho como imágenes o documentación de cómo fue la guerra. Exacto, y tocaste un tema muy importante, el cine. Y puede venir de ambas. Una fuente directa de la Primera Guerra Mundial son las filmaciones de las batallas, de cómo vivían los soldados. La Primera Guerra Mundial es el primer conflicto que se documenta cinematográficamente. El cine se había inventado hace 20 años antes de que explotara esa conflagración. Entonces sí, y como fuente secundaria podemos poner películas como Caballo de Guerra, 1917, es decir, filmes que ya parten de una interpretación. Y ahí está bien interesante el asunto porque yo parto de un análisis, ¿no? O sea, les decía el caso de la música. Aquí, por ejemplo, géneros como el rock y el metal son muy amables porque permiten hacer esos ejercicios. Hay una banda sueca que me gusta más o menos, apenas la vengo escuchando, que se llama Sabato. Y estos compas, en su trabajo musical, hacen siempre referencias a conflictos. Les gusta mucho la historia militar. Y tienen un disco que se llama Verdun. O sea, es todo un disco referente a la Primera Guerra Mundial. Esa sería una fuente secundaria, en tanto que los compositores brevaron de la memoria colectiva o de la historia en sí para construir ese discurso musical. Y ahí está bien padre porque es conocer la Primera Guerra Mundial desde la perspectiva del compositor. La está idealizando, le está asumiendo como algo épico y de cierta manera nos está dando una proyección atractiva de lo que es una guerra con todos los ideales que la adornan, o al contrario, puede ser una denuncia a la violencia que ocurrió. Verdún fue una de las batallas en donde más muertos hubo. O en su defecto, es una narración de la naturaleza bélica del ser humano que te transporta. Quien le gusta hacer ese tipo de ejercicios es otra banda, que a lo mejor la conocen para quienes les gusta el rock pesado, se llama Iron Maiden, que por cierto su vocalista es doctor en historia. Ellos tienen una canción que a mí me encanta, que se llama Peshandel, que narra cómo se dio ese hecho armado. Pero más que denunciar que pudiera ser, es tratar de meterse, y eso es algo que intentan hacer los de Maiden, y por eso me gustan, en las figuras históricas. O sea, tanto cómo va la guitarra, como lo que va cantando, porque además el cantante pasa de la solemnidad a lo que es esta desesperación y esta adrenalina de estar en una batalla. Y eso es algo que no en todos los géneros musicales te topas. Fuera del rock, fuera del metal, los géneros que, por ejemplo, tratan o he visto que de alguna manera retratan el espíritu del acontecimiento que está narrando, es la trova, por ejemplo. Hay canciones de trova muy, muy intensas. Sobre todo se hablan de las muertes por las dictaduras, por ejemplo. Y la salsa. Si por ahí han escuchado a Rubén Blades o Willy Colón, ellos tienen canciones que hablan de temáticas históricas muy interesantes o de problemas sociales. Un buen ejemplo de ello, no ir tan lejos, es El Gran Varón, que a lo mejor la ubican. Y que seguramente han bailado en alguna que otra pachanga que han asistido. Órale, esa no la conozco, Rachel.
Si me pudieras apoyar en contarme más al respecto, te lo agradecería. Entonces, bueno, vemos que esas fuentes secundarias están bien padres, pero ojo, no están atestiguando el momento, están haciendo una interpretación desde los bagajes culturales que están brevando. Y eso es magnífico, ¿no? Y a veces uno trae pues bastantes sorpresas porque resulta que la historia es un pretexto para hablar más de cuestiones de ese presente. Les voy a poner un caso, pues que a mí me gusta, es muy bonito y que si tienen la paciencia, porque es una película algo lenta, pues se puede ver. Una de las primeras cintas que hacen de temática histórica aquí en México es una peli que se llama El Cementerio de las Águilas, que por cierto es el único film que tenemos sobre la guerra, hecho en México, que tenemos sobre la guerra de México contra Estados Unidos. Bueno, si ustedes la ven, es una cuestión bien romántica en la que los mexicanos se unen contra los Estados Unidos y todos bien abnegados peleando contra la invasión y viene la tragedia porque nos terminan ganando. Por cierto, las escenas de los niños héroes están bien padres. Bueno, pues déjenme contarles que esa película habla más del momento en que se filma que de la guerra del 47. La guerra del 47 es un pretexto. La película se va a filmar, me parece, entre 1939 y 1940, año en que estalla la Segunda Guerra Mundial y en donde es probable, como llegó a suceder, que México participara en el conflicto. Entonces, ¿qué se necesitaba? Un rollo como de unidad. Y entonces, más bien hablar de la guerra del 47 es apelar a la unidad que en ese momento necesitaban los mexicanos. De hecho, esa película está bastante llamativa porque aparece Jorge Negrete sin bigote. Y hay casos así en donde aparentemente se habla de un hecho histórico, pero es más concerniente a un evento que está sucediendo en esos momentos, ¿no? Ahí es en donde podemos ocupar un poco el arte, en este caso, como una fuente. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran agregar? Vamos bien. ¿Andan picadas con el chismecito? Bene. Bueno, ahora en cuanto a la materialidad, tenemos fuentes documentales que abarca prensa, cartas, libros de ciencia, etcétera, etcétera, literatura, fuentes visuales, por ejemplo, las fotografías, la misma pintura, fuentes monumentales, la arquitectura, te dice mucho, lo espacial. Bueno, ahora tenemos fuentes incluso hasta electrónicas. No me imagino cuál es la chamba que van a tener mis colegas historiadores a 50 años, ya que casi no se ocupa el papel y todo lo referimos en redes sociales. Van a ser historiadores programadores, historiadores informáticos, no lo sé. Pero me imagino el desafío que va a representar unos 50 años al futuro, reconstruir la vida cotidiana de una sociedad que ya todo lo maneja en electrónico. Ah, porque nos desvestimos bien gacho en las redes sociales. Uno dirá, es de chía, se proyecta, pero si ustedes analizan bien lo que se publica en Instagram, Facebook, Twitter, lo que se pone en los estados de WhatsApp, habla mucho de la gente. Y más cuando se ponen en sus rollos de, les voy a relatar mi historia. Fíjense, aunque a nadie le importe, ¿no? Pero con tal de levantar la mano y, pues sí, destacar o ser visibilizados en un mundo tremendamente homogenizante, pues esos super choros de publicaciones que vemos en Facebook, pues pueden dar para reconstruir la vida cotidiana de una persona de la tercera década del siglo XXI. Ah, por supuesto. Y eso pone a pensar muchas cosas ahorita, ¿no? Por ejemplo,
el que ya estemos nosotros mismos nulificando nuestra privacidad, de que estemos literal desnudándonos. Se presta para muchas cosas, ¿no? Si les late todo ese... ¿Qué pacho por ahí? No lo escuché bien. Adelante, Berenice. Bueno, si quieren meterse a esos rollos de entender la sociedad actual, rífense la lectura, es muy fácil leerlo, de un filósofo que se llama Byung-Chul Han. Chéquense La sociedad del cansancio y La expulsión de lo distinto. La sociedad del cansancio ya la leí, profe. ¿Ya? ¿Y qué tal, Mi Dana? maestra de sociología me la enseñó. Te enseñó muy bien. De hecho, tengo las copias aquí. Y de ahí, pues, rífense la muerte de los rituales. Ese cuate analiza muy bien la época histórica que ahorita estamos viviendo desde la filosofía. Rachel, adelante. Nada más quería comentar, bueno, me acordé de la novela de George Orwell, que dice que quien controla el pasado puede controlar el presente, ¿no? Así que creo que sí es importante saber, ¿no? Y conocer la historia para no ser 1984, ¿no? Sí, sí, también pueden, léanse esa obra, 1984, de George Orwell. De ahí viene la frase que nos compartió su compañera y tiene muchísimo peso. Tiene muchísimo peso. ¿Por qué creen que nos cuesta tanto trabajo aventurarnos en estos temas o decimos, ay, qué hueva? Que aprendemos una versión muy chafa de lo que realmente pasó. Que ojo, no estoy diciendo que sea cierto o no es cierto, pero es inoperante. Entonces, en consecuencia, más el acelere que estamos viviendo, incluso podemos hablar del no tiempo, de la no historia, del no futuro. Y bueno, ya de ahí, mi recomendación literaria, léanse un género que se llama distopía, que es hablar del futuro en términos medio fatalistas, pero a partir de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y George Orwell es de lo mejor. Por ahí también rífense Mundo Feliz. Ay, se me fue el nombre del autor. Ah, Aldous Huxley. Está bueno. Está bueno. Ahí van a ver que, por ejemplo, ese género literario surge a partir del arribo de movimientos totalitarios. Pero esta parte del control, pues tiene un impacto que en la actualidad algunos dicen que estamos viviendo eso, la dictadura del gran hermano, del mundo feliz a partir del consumismo. Está muy locochón. Mucha tela de donde cortar. Bueno, como se habrán dado cuenta, las fuentes ni todas son ciertas, ni todas son auténticas. Aquí el historiador tiene que ser todo menos ingenuo, tiene que ser muy escéptico. Así es que ante eso tenemos que tener una herramienta metodológica que vamos a conocer como crítica de fuentes. La crítica de fuentes es la evaluación del material con el que estoy trabajando para analizar que su contenido sea cierto. Cuando eso pasa, se llama crítica interna o crítica de veracidad, y la crítica externa va con la intención de validar si esa fuente es fidedigna, es decir, que si esa fuente pertenece al momento histórico que yo estoy estudiando, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que están en la fiesta, en la reunión con sus amigos, y de pronto llega uno
que es medio reservado, que ustedes conocen, un tanto introvertido, y le suelta el chisme de que le están hablando a la crush, o al crush, o a los crushes, ¿no? Hay que ser abiertos y diversos. Y andan bien presumidos. No, yo, fíjense que pasé de like a hablar con ella, o con él, o con ella, y hasta nos salimos a tomar un café, nos dimos unos besos y ya tenemos algo. Todo bien emocionado, ¿no? Entonces, hablar de crítica interna de ese discurso es escucharlo y decir, a ver, ¿es cierto, güey? Y tratar de compararlo con otras evidencias. Y analizar su discurso para ver si realmente está diciendo la neta del planeta o está mintiendo. En el caso de historia, pues ocupamos disciplina como la hermenéutica, analizamos el estilo literario de la obra, cada autor tiene una forma muy particular de escribir, vaya, hasta el ser humano, ¿no? Expresarnos, el contexto histórico, ahí es cuando sacamos todo el chisme. Comparamos con otras fuentes, así es que entre más fuentes tengamos de un tema, más fácil va a ser comprenderlo, analizarlo y explicarlo. Y en cuanto a la parte auténtica, pues viene lo que es la materialidad. Si nos vamos con ese chisme y nos cuenta ahí una onda de, no, me la llevé en un coche, fuimos a tal lado, pues uno ve, ¿no? A ver, ese lado no corresponde. ¿Sale? O ahí no dan chances de hacer lo que este compa me contó. En el caso de historia, hacemos una evaluación que se da a partir del carbono 14, de verificaciones arqueológicas, de andar ahí husmeando en restos humanos, ¿sí? Ver si el estilo con el que se hizo el material pertenece a la época. Y bueno, ahí tengo una serie de anécdotas que contarles. La verdad es que, bueno, vemos que el trabajo del historiador no es nada más enchilame las pestañas y ya, sino implica una fuerte formación en donde pues, tenemos que echar mano de una serie de filtros para poder dar cuenta de lo que ocurrió. Y esto, bueno, lo vamos a complementar con lo que vamos a ver dentro de 8 días. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo, profe. Sí, adelante. El carbono 14. se utiliza para medir ¿Qué? ¿Para qué funciona? ¿Cómo sí? ¿Qué sirve? ¿Con qué se come? Es bien sencillo. El carbono 14 es un análisis químico que permite ubicar cronológicamente el material. Y eso porque todo está constituido por carbono. Y hay una degradación de las moléculas. Entonces, paradójicamente, para ubicar en qué momento vivió una persona o se hizo tal obra, lo que ustedes quieran. Se corta un cachito muy pequeñito, se quema en el laboratorio, se hace como una especie de como centrifugadora y en una computadora te salta más o menos un estimado cronológico. No es 100% preciso, hay un margen de tiempo de 50 años, pero sí permite checar eso. Les cuento de 2 experiencias en donde se ha ocupado la parte de carbono 14. La primera de ellas, eso está bien, bien padre, esa historia, ya está un documental de la National Geographic, muy bueno, que habla sobre el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es un documento que escribió una vertiente del cristianismo no muy conocida que se llama gnosticismo, que plantea que lo material es obra del demonio, que la idea de Jesús es trascender. Rompe con varias ideas comunes del cristianismo tradicional y por supuesto que del catolicismo. Entonces es un documento que en su momento fue bastante polémico por el nombre de quien aparentemente lo escribió, Judas. Y segundo que alcanzó a reconstruirse, es que es Judas quien está narrando esta parte, ¿no? Que me parece que está centrada en la última cena. Es un documento padrísimo que ya tuve la oportunidad de leer. Bueno, para no hacerles el cuento largo, el Evangelio de Judas
se va a descubrir en 1936 por un pastor árabe que pensando que eran rollitos y los va a vender al mercado. Luego, como que medio se trabajó, pero se dejó de lado, obviamente los prejuicios ahí de, no, no es legítimo, no es bla, bla, bla. Entonces, en el 2006 se logra recuperar el documento y se hace un análisis. Se indagó sobre el estilo del idioma, está escrito en copto, una lengua que se hablaba en Egipto durante el Imperio Romano y un poquito después. El papiro se descubrió que sí era de veras y el estilo, lo poco, porque el evangelio no estaba completo. Entonces, madres, que sí es real ese evangelio. Ahora, eso no quiere decir tampoco que lo haya escrito Judas Iscariote. Una tradición, por así decirlo, una costumbre muy común en este tipo de documentos es que decían que el autor era una figura famosa del movimiento para darle un criterio de autoridad, pero es casi imposible que quienes aparecen como autores realmente lo hayan escrito. Y eso no solamente se aplica con Judas, sino con una multitud de documentos que tienen que ver con el cristianismo en su primera etapa. ¿Vale? Así es que se presume, por ejemplo, que el 75% de los documentos que aparecen en el Nuevo Testamento en realidad no fueron escritos por los autores. Salvo el Evangelio de Lucas, por ejemplo, los demás, y bueno, Marcos, los demás no fueron escritos, ni por Juan ni por Mateo. Lo más aceptado es que fueron discípulos de estas personas quienes se aventaron el show y que al final fue un documento que recuperó una tradición oral que había comenzado desde la muerte de Jesús. Otro tanto sucede con las cartas de Pedro, de Juan, de Santiago, probablemente haya sido un discípulo muy cercano que sabía escribir. Además hay que tomar en cuenta que los apóstoles de Jesús, salvo Pablo, que no fue directamente discípulo, pues eran gente iletrada, eran gente rústica, campesinos, pescadores, y en una época en la que la mayoría no sabía leer y escribir, entonces, por más inteligentes que fueran, no son los reales autores. Pues algo parecido sucedió con el buen Judas. Está muy padre porque es un documento que abre un panorama diferente y nos ayuda a conocer más de cómo evolucionó el cristianismo como religión y que no es tan homogéneo o estandarizado como nos llegan a comentar en la iglesia. Está muy padre, a mí me resulta fascinante ese tema. Otro ejemplo en donde va a involucrarse esta parte de la crítica de fuentes, y esto es muy nacional, es con los restos de Cuauhtémoc. Les platico así el chisme que tiene un toque muy lindo de humor. Resulta que en los años 70 había una cultura muy nacionalista de México. Se sentían muy orgullosos de ser mexicanos, ¿no? Es más, hasta se rechazaba al rock porque eso era extranjero. Era un momento en el que además México atravesaba una crisis económica más o menos fuerte. No iba muy bien. Entonces, resulta que en un pueblito perdido de Guerrero llamado Ixcateopan, encuentran unas osamentas que quién sabe de dónde salió el chisme, decían que era de Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Ustedes saben también que es una figura histórica medio fundacional aquí en México, ¿no? Está hablando de nuestro padre Cuauhtémoc. Para no hacerles el cuento largo, el presidente en turno, Luis Echeverría Álvarez, se aventó un decreto presidencial sin haber habido un estudio por medio, indicando que sí, esos eran los restos de Cuauhtémoc. Y la iglesia en donde estaba, curiosamente, pues casi se volvió un santuario. De pronto este lugarcito medio perdido en la sierra resultó ser un lugar turístico muy importante porque ahí supuestamente estaban las osamentas y los restos de Cuauhtémoc. Para no hacerles el cuento largo, en el 94, también un año muy complicado para el país, resulta que en la frontera entre Tabasco y Veracruz, una expedición de Lina encontró las osamentas de un fulano de 35 años del siglo XVI y que, bueno, traía todos los indicios de que fuera Cuauhtémoc.
porque además las crónicas decían que ahí fue ejecutado por los españoles. Y entonces se quedaron con, chinga, a ver qué pasó aquí, ¿no? O sea, como que tenemos dos Cuauhtémocs, pues ni que fuera santo católico. Entonces sacaron los osamentas de este rollo de Guerrero y resulta que los restos de Cuauhtémoc en realidad no eran de Cuauhtémoc, eran de varias, digamos, eran de varios animales, eran de varios cuerpos. La pelvis era de mujer, el fémur era de adolescente. Y creo que hasta encontraron huesos de iguana. Y además de diferentes temporalidades históricas. Entonces, imagínense qué ridículos se quedaron cuando resulta que los huesos de Cuauhtémoc están en otro lado. Entonces ahí es en donde pues es muy importante andar validando pues qué onda, ¿no? Y eso incluso lo pueden aplicar ustedes, ¿no? Ahorita está muy en boga que ciertas empresas o escuelas estén promoviendo productos educativos milagro, y esto aplican tanto a las escuelas privadas como estos centros de preparación para la universidad. Y casi siempre, tan solo hagan análisis en redes sociales, hay gente que dice, ay, sí, no, yo con este curso pasé en mis primeras 3 opciones. Algo que nos enseña la historia es que seamos escépticos, no seamos crédulos. Más en un contexto que ustedes conocen de primera mano. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo ven el rollo, niñas, niños? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, profe, pero sí muy, con las historias que nos contó, sí muy interesante, que sí hay que tener veracidad y también autenticidad, porque igual eso provoca todo lo que pasó con los dos Cuauhtémocs. Y son altamente aplicables en la vida cotidiana. No, yo que te quiero mucho, que no sé qué, que la fregada. Claro. Sí, ¿eh? Sí, la historia da cosas bien intensas, bien, bien intensas. No nada más es la tesis 1000 de Miguel Hidalgo. Álvaro, algo que quieras comentar, Lucila. Alma, ¿cómo vamos? Bien, profe, bien, bien. Todo bien, profe, hasta el momento. Sí, la verdad son relatos muy analíticos y son para reflexionar y pues tener un mejor concepto de lo que es la historia. Perfecto. Pues bueno, para redondear y darle jaque mate a esta sesión, pues vamos a sintetizar de para qué sirve la historia, ¿no? Miren, en primera instancia, la historia va a servir para construir una conciencia de quiénes somos, para entender y consolidar una identidad individual, personal, que bueno, también en la actualidad pues llega a ser muy, muy vaga. Otra cuestión que a mí me parece muy importante, y por eso les ponen historia desde la más tierna infancia, es que nos ayuda a comprender los elementos que tenemos en común con otras personas. Y esto se hace a través de la revisión de las experiencias que hemos tenido, tanto como sociedad como con los distintos colectivos y gente con la que convivimos. Por ejemplo, no es de a gratis que cuando hay reuniones familiares y más estando gente que tiene un rato que no se ve o que casi no tiene convivencia, lo primero que salen son las anécdotas de la familia. Y eso reafirma un sentimiento de pertenencia. Y eso conlleva a una cohesión. ¿Sale? Si se da de manera crítica, la historia nos lleva a entender al otro. Por supuesto que la historia con esto va a construir relaciones sociales donde va a prevalecer la diversidad y la no violencia. La historia debe ir por ahí, debe tener esta construcción ética.
Entender, por ejemplo, o enfrentarse a cuestiones como los movimientos obreros, la conquista de México, la estructuración de la sociedad novohispana, la expansión de determinadas religiones, debe ir con la intención de reconocer que nuestra realidad es diversa y que entender al otro implica saber qué tenemos en común, qué nos distingue, no entrar en situaciones de intolerancia y en causar nuestras relaciones mucho menos violentas, a un plano más armonioso. Ahora, la historia también es una herramienta de combate, es una herramienta de transformación de nuestra realidad, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Así es que eso va a permitir promover medidas para defender nuestros derechos y además combatir problemas como el racismo, la marginación y la violencia de género. Y ahí, por ejemplo, el hecho de promover una historia más inclusiva. Digo, aquí la verdad es que es muy estrecho el escenario que me ponen, los marcos. Me encantaría, pero desafortunadamente el curso va hacia otras directrices, sin embargo, por ahí me voy a pasar un poquito de listos, pero en situaciones escolares o en talleres un poco más amplios, el decir que la historia no solamente es, aquí voy a sonar feminista, heteropatriarcal y blanco, conlleva también a reconocer a otros sujetos de la historia. Las mujeres, por ejemplo, que han tenido un papel importantísimo. Las comunidades migrantes, los indígenas. El hecho, por ejemplo, que no siempre la heterosexualidad ha sido la mandamás, que hay sociedades y comunidades que reconocen otras identidades de género, que hay otros criterios para construir vínculos afectivos. Todo eso, aunque suena muy idealista, muy romántico, tiene aplicaciones prácticas. El asumir que una relación amorosa, por ejemplo, no es una cuestión de poder o de transacción comercial, sino más bien es un acto libre entre dos personas que ni siquiera se complementan, se reconocen entre pares, ese reconocimiento horizontal a través del vínculo amoroso implica una construcción más firme, más solidaria, menos violenta, más inclusiva, más de cuidado. Y que el hecho de, por ejemplo, el no compromiso afectivo, o, ay, me caso pues porque pues ya salí embarazada, o ese tipo de cuestiones, es más una construcción histórica. No es algo que siempre así ha sido. Y eso lleva a que también la historia, y ahí se hermana con la ética, nos lleva a cuestionar nuestros valores, nuestra forma de ver el mundo. Pero bueno, también la historia, desafortunadamente, ha tenido, como ya lo hemos visto con la canción de Malbicho, un lado oscuro. Ha promovido ideologías extremistas. Por ejemplo, la misma historia ha sido ocupada para decir no al aborto, la mujer tiene que estar sujeta al hombre, así siempre ha sido y así va a ser. Establecer órdenes políticos que favorecen intereses particulares. Vale madres que el 99% de la humanidad se vaya a la chingada, con que el 1% esté bien. Va, así ha sido la historia, el capitalismo es eterno y no, vamos a ver que no. Una historia enseñada de forma aburrida, poco práctica, sin esta complejidad, lleva a que se desactive el cuestionamiento del status quo. Explicaciones tan banales de la Revolución Mexicana, de la independencia de México, trae como consecuencia que la gente diga, y bueno, ¿para qué? Si las cosas no van a cambiar. Y quien está más interesado en que las cosas cambien es el más reacio, es el que conserva primero. Así es que ahí la ingeniería social ha tenido un éxito tremendo. Y agréguenle que la historia ha justificado genocidios y ha sobreexplotado el medio ambiente. Por ahí vamos a ver algo por el estilo cuando estamos en revolución industrial. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, yo quien soy... quien les da historia, pues tiene una responsabilidad muy grande.
para no entrar en rollos dogmáticos, nada por el estilo, ¿sale? Y bueno, eso sería todo. No sé qué quieran comentar. Por ahí tenía un par de ejercicios, pero ya no daría tiempo, así es que con eso mejor lo abrimos la siguiente sesión. Tienen esta, no, creo que no la tienen, les voy a mandar esta diapositiva para que la agarren y la vuelvan a ver. Se las voy a mandar el mismo viernes. Y echemos mano de lo que hoy aprendieron, ¿vale? De igual modo, les voy a mandar ahí una actividad acerca de una reflexión sobre la importancia de la historia, desde dónde se cuenta la historia y para qué sirve la historia, con una canción de un cantautor cubano llamado Silvio Rodríguez que se llama Playa Giro. La tercera estrofa de esa canción va directamente con lo que acabamos de comentar y como sucedió con Malbicho, la idea ahí es que no memoricen, comprendan, analicen, vinculen la historia a realidades más cotidianas y más prácticas. Además que es un rol. ¿Sale? Entonces, bueno, dudas, preguntas, comentarios. ¿Qué les pareció esta primera clase? Oficialmente ya iniciamos el curso. ¿Cómo estuvo el ritmo? Díganme, chicos. A mí me pareció muy bien, profe, me gustó mucho. Las diapositivas están entendibles. Sí, está muy bien. De hecho, yo no puedo llegar a tiempo, pero sí lo que logré captar, sí lo entendí muy bien. Además que por lo que las imágenes igual nos dan como ideas y todo. Las explicaciones igual muy bien, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Alma, ¿cómo te sentiste? ¿Sí me escucha? Sí, Pues la verdad sí está mejor, más entendible, tanto con las diapositivas a como lo explica, ¿no? O sea, yo tenía otro tipo de concepto con lo de la historia, pero ahorita como lo explicó, pues ya es un poquito más así como que más manejable entenderlo. Sí, estuvo bien. gracias, gracias. Gracias, Rachel, gracias, Ofe, por sus comentarios por escrito. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste? Bastante bien, profe. La verdad sí, cambia un poquito el concepto de cómo interpretar la historia. Es bastante entendible, muy fluida y la verdad me gustó mucho la clase. Bien, pues bueno, para ir cerrando, si quieren matizar un poco más acerca de lo que es la historia y qué función tiene, y como una herramienta de ejercicio de lectura, porque es importante que comiencen a adentrarse al lenguaje académico, hay un par de libros que yo, bueno, de hecho son tres. En el material creo que ya están en PDF. Este es opcional si lo quieren leer o no. Y para quienes vayan a carreras de ciencias sociales y humanidades, en las materias que corresponden a historia, siempre se los ponen a leer. La primera de ellas es la función social de la historia, de Enrique Flores Cano, que además escribe bien bonito este señor. Uno de los mejores historiadores que ha tenido México. Ahí vincula historia y arte, historia y memoria, para qué sirve la historia. Está bien padre. Son como 100 páginas, pero híjole, en 3 idas al baño se la acaban. El otro libro que les recomiendo mucho es un conjunto de ensayos que lo hacen desde gente que estudió letras, antropología, historia, que se llama Historia para qué. Se llama Carlos Pereira, es quien lo compila, lo publica a siglo XXI. Son textos además muy cortitos, de 5 o 6 páginas. Les digo, este material me parece que está agregado a la bibliografía recomendada que viene en la carpeta que les puse de Quark por Drive. Y el último, que es un librazo también, se llama Introducción a la Historia de Mark Bloch. Que por cierto, este señor, para que vean que los historiadores no siempre tenemos vidas aburridas, era un profesor de historia que pelea en las 2 guerras mundiales y que acaba fusilado en un campo de concentración nazi. Se lo matan en el 44.
Y de hecho este libro lo escribe en el campo de concentración. Es un manuscrito que no acaba y que su mejor amigo, un tal Lucien Febvre, va a terminar recuperando y lo publica. Es un libro post-mortem. Si quieren por YouTube, ya estoy sacando todo mi arsenal. Chéquense para qué sirve la historia, curiosamente. Está bien padre. Ese libro dura 10 minutos, ¿sale? No, ese video, menos de 10 minutos, como 3. Y enseguida pues, les voy a mandar esta presentación. Me parece que ahí vienen estas recomendaciones. Y la actividad que, bueno, haríamos o platicaríamos para el siguiente viernes, la canción de Silvio Rodríguez. Y abriríamos la clase de historia con 2 preguntitas para ir midiendo ahí su comprensión, para que también estén al pie del cañón con los repasos. Y bueno, eso sería todo. Últimos avisos, mañana toca mate de 6 a 8, entran con estos datos, porfa no falten. Y el martes continuamos con lo que es español. ¿Vale? Sí, profe. Sí, Muchas gracias y bueno, les agradezco su presencia, también que me hayan enviado sus hojas de perfil, la evaluación diagnóstica. Les debo también las respuestas de eso, se les voy a mandar ahorita. Y los que todavía tengan pendiente eso, pues igual, ¿no? Ahí, échenme la mano con enviarme ese material. Porfa, pónganle su nombre, si no me vuelvo un poquito loco. Quienes ya han hecho su aportación, mil gracias, de verdad, ayudan bastante. Los que no, ustedes decidan el día, las condiciones, porfa, ahora sí que cumplan con su palabra. Y no es tanto por cuestión de dinero, sino para mantener este espacio y también darle un pequeño apoyo económico a la colega que les va a echar la mano con matemáticas. Que además ella vino a mí y me lo solicitó, entonces es la gratitud, la compensación y la reciprocidad me parece que animan mucho a que cada uno pues dé lo mejor de sí para que ustedes cumplan su meta de entrar a la UNAM y que el examen les haga lo que el viento a Juárez. Así que bueno, si por ahí tienen dudas sobre la cuestión de lo monetario, se pueden acercar a mí sin ningún problema. Los que no, muchísimas gracias. Los que aportaron, gracias. Los que no y me dijeron que sí, ahora sí que según sus términos, para eso es, ¿no? Tratamos ahí de romper un poco con el rollo mercantil. Y sean constantes para que esto fluya, ¿vale? Y participen. Ya ven que este espacio es de todos. Que no lo crean, yo aprendo mucho de ustedes. Pues bueno, ¿alguna cuestión más que quieran comentar? Recomienden el show. No, profe, sería todo. Sí, todo es viernes, el cuerpo lo sabe, ya pueden irse a divertir, todavía es temprano. Nos vemos el siguiente martes, ¿vale? Cuídense mucho, bye. Gracias, profe. Ya todas Hasta las clases luego. van a ser normales, ¿verdad? Sí, Las ya, siguientes clases. sí, seguimos ya la siguiente semana con martes, miércoles y viernes. Bueno, o sea, martes, miércoles y viernes conmigo, sábados con la colega de mate, en el horario que establecimos. Si por ahí hay alguna contingencia o emergencia, que espero que no suceda, voy a intentar comentárselos a la brevedad. Por eso para mí es muy importante que el grupo de chat sea un medio efectivo de comunicación. Por eso les decía que pues no me gustaban los alumnos fantasmas porque pues no sabía qué onda y al final pues son cosas que atañen a sus intereses, ¿vale? Pero por lo pronto seguimos horario normal, martes, miércoles, viernes, 7 a 9 de la noche, sábados de 6 a 8. Me comentó la chica de mate que va a tener la facilidad de grabar las clases, se va a grabar en la nube, yo la bajo y a la primera oportunidad que tenga, voy a ir subiendo las clases. Ahí tengan un poquito de paciencia porque mi equipo es rudimentario, tarda un poco en tener disponible la sesión, pero en cuanto yo lo tenga, ya les envío el link.
Para que les lleguen las notificaciones, les recomiendo que se inscriban o se suscriban a mi canal de YouTube, que es Fabián Historia. Van a conocer mi foto de perfil, soy yo de traje, un poquito más formal, unos años más jóvenes. Bueno, suscríbanse para que les llegue en automático la notificación. Si no, de todos modos yo les voy a pasar el link, ¿vale? Y las clases que vayamos teniendo las voy a ir subiendo a la brevedad. Muchas gracias, Rachel. Que créanme, no soy de los que cobran por YouTube. YouTube no me da nada. Nada más tampoco tengo el tiempo ni las ganas de ser youtuber o influencer. Me falta tecnología, me falta más producción. Pero bueno, básicamente es como refuerzo educativo, ¿vale? Así es que bueno, gracias. Pasen una excelente noche. Se toman una mi salud. Nos vemos el día martes. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, hasta luego. Bye. Pronto Gracias, nos buenas vemos. noches. Hasta luego. Bye, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Berenice. Bye.